Muy buenas tardes para todos. Soy Alberto Mora, director de Legacy School of Ownership. Es para mí un gusto darles una cordial bienvenida a esta masterclass que hemos denominado Desafíos para tomar decisiones en tiempos coyunturales. Agradecemos a quienes han conectado y asistido de manera en vivo a esta masterclass donde tendremos a dos importantes expertos que seguramente varios de ustedes ya los conocen. De todas maneras, los vamos a presentar y la invitación es sobre todo a disfrutar, a sacar conocimientos, herramientas y sobre todo poder llevarnos a nuestros negocios todas estas experiencias que nos van a compartir, estrategias, recomendaciones, sugerencias que seguramente nos permitirán afrontar el próximo año en nuestros negocios de una mejor forma. Va a quedar una grabación disponible más adelante para quienes se inscribieron. Algunas personas nos expresaron que por el tema de agenda no nos pueden acompañar en vivo, pero están muy interesados, por lo cual también podrán compartir ese link a sus amigos, familiares y colegas para que puedan obtener de Legacy la mejor información posible para fortalecer sus negocios, especialmente para quienes no nos conocen. Legacy es un grupo empresarial, Legacy Network, que es realmente quien organiza esta masterclass, un grupo de empresas que desde hace aproximadamente 25 años ayudan a los empresarios de más de 10 países de América Latina a fortalecer sus negocios, potenciando sus resultados, cuidando sus relaciones familiares en los casos de empresas de familia y también a proteger y blindar sus patrimonios con el objetivo de lograr sostenibilidad por varias generaciones. Nos interesa que ustedes hagan crecer sus negocios, que generen riqueza para ustedes, para sus familias, para sus colaboradores, para el país en general y sobre todo, pues ayudarnos realmente a tomar mejores decisiones, decisiones éticas, decisiones informadas, sabiendo que realmente podemos hacerlo de una mejor forma, justamente teniendo el consejo de importantes expertos, personas que su día a día es ayudar a diferentes empresarios y que nos van a compartir sus experiencias, personas que hacen investigación, consultoría, que están en juntas directivas, en cargos directivos en importantes empresas y que vamos a disfrutar con toda seguridad esta conversación, invitándolos también a participar, por favor. Utilicen las herramientas del Zoom para realizar sus preguntas en vivo. Si alguien en particular quiere saber qué opinan nuestros expertos de la situación actual, coyuntural, a nivel económico y político, en un sector económico en particular, ellos tienen mucha experiencia acompañando empresas de diversos sectores, de diversas regiones. Así que, insisto, no se queden con sus inquietudes. Utilicen el chat, por favor, escriban sus preguntas. En cualquier momento vamos a dejar al final sobre todo un espacio para poderlo hacer, pero durante la conversación, si alguien quiere hacer un comentario, por favor, puede escribirlo en el chat o utilizando la herramienta de reacciones, levantar mano, podemos darle la palabra para que haga sus preguntas en vivo. Así que vamos a iniciar en este momento con nuestro conversatorio, insistiendo que ojalá nos puedan acompañar con sus preguntas. em, y así podamos sacar el mejor provecho a la tarde del día de hoy. Es un conversatorio, o sea que vamos a seguramente a tener de pronto alguna presentación donde los expertos nos compartirán algunas ideas, pero sobre todo lo más importante es poderlos escuchar y que ustedes puedan hacerles sus comentarios, sus preguntas y no llevarse nada y digamos alguna inquietud sin responder el día de hoy. Voy a presentarlos, como insisto, seguramente algunos de ustedes ya los conocen, pero nos acompañan para quienes de pronto no nos han acompañado en anteriores ocasiones. Gonzalo Gómez Betancur es un reconocido experto en temas de gobierno corporativo, estructuras de compensación, empresas de familia, sucesión de la dirección, gestión patrimonial y temas estratégicos. Ingeniero industrial, magíster en dirección de empresas y doctor en management del IS Business School de España. Actualmente es fundador y director de Legacy and Management Consulting Group, fundador y CEO de Legacy and Management Consulting Group. Ha sido invitado como profesor, conferencista, investigador y consultor en países como Francia, Suiza, Estados Unidos y más de 10 países de América Latina. Gonzalo, como siempre, un gusto tenerte aquí con nosotros.
Hola a todos, ya tendremos tiempo para conversar. Me alegra poderlos ver. Gracias, Alberto, por la generosa presentación. Gracias a ti, Gonzalo. Nos acompaña también Luis Carlos Bravo Perdomo. Es economista, especialista en finanzas, máster en economía y egresado MBA de la Universidad de los Andes. Realizó el Global Colloquium on PCL en Harvard Business School. También en el sector empresarial se desempeña como socio de la firma Legacy Network, siendo el director de Auron Banca de Inversión. Actualmente es profesor en Legacy School of Ownership en la Universidad de los Andes y en diferentes universidades de gran prestigio en la región. Fue vicepresidente de banca de inversión del grupo financiero Helm, socio de Value Consulting, analista económico de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras, de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, Asobancaria. Ha sido coordinador del programa de ProInvest, de ProExport y miembro de diversas juntas directivas. Profesor del área financiera de INALDE Business School, así como ya lo había mencionado, la Universidad de los Andes y de la Universidad Industrial de Santander. Un gusto tenerte con nosotros. Luis Carlos, bienvenido. Hola Alberto, muchas gracias. Un gusto estar aquí con todos. Fantástico. Bueno, reiterarle para quienes ingresaron luego, por favor, no se queden con sus inquietudes, sus comentarios, utilicen el chat y también en la parte de reacciones levantar mano. Comenzamos entonces. Gracias por acompañarnos. Adelante, Gonzalo y Luis Carlos. Gracias, Alberto. Gracias a todos. Vamos a hacer un conversatorio con Luis Carlos. La idea es que hemos diseñado el conversatorio como en cuatro aspectos. Lo primero, para hablar sobre el desafío de cómo afrontar pues estos temas coyunturales, esta incertidumbre que estamos viviendo. Primero vamos a hablar un poco del entorno, vamos a dedicarle unos minutos a conversar lo que tanto Luis Carlos ha vivido como en sus juntas directivas y yo mismo, y sacar algunas pequeñas conclusiones al respecto. Vamos después a hablar sobre cuál es la respuesta a esa incertidumbre en diferentes familias empresarias. Hablaremos de herramientas muy necesarias ahorita y finalmente hablaremos de algunos casos de éxito y pues esperaríamos mucho que tuviéramos esas preguntas por parte de ustedes. Entonces, sin más preámbulo, me gustaría empezar conversando con Luis Carlos acerca de este entorno. Sabemos que es un entorno un poco diferente al que hemos vivido ya desde el año 2020 con muchas incertidumbres y volatilidad. No obstante, lo importante es como entender qué están viviendo en las juntas directivas, qué estamos pensando nosotros como miembros del gobierno de las organizaciones y cómo estamos viendo el próximo año y los siguientes. Y me gustaría empezar con Luis Carlos, esas pequeñas conversaciones. Adelante, Luis Carlos. No, digamos, me voy a centrar mucho en el caso colombiano, que creo que tiene algunas particularidades, pero digamos que hay unas fuentes de incertidumbre que de alguna manera hace un año, cuando hubo un cambio de gobierno, eran mayores. Entonces, hace un año, desde cierta perspectiva, se sentía como más era como un desacomodo, como no saber qué es lo que viene. Hay un nuevo, digamos, curso político en el país. Se promueven muchas reformas, se promueven unos discursos distintos a los que veníamos acostumbrados y había muchas preguntas y muy pocas respuestas. Ha ocurrido en otros países, ocurrió en México en algún momento cuando AMLO subió a la presidencia y nosotros de alguna manera tratábamos de mirar ejemplos de otros países que nos pudieran servir para tomar decisiones, pero era difícil porque digamos que el nombre clave de lo que estaba pasando era incertidumbre. Ahorita no quiero decir que no haya incertidumbre, hay incertidumbre global con la guerra Rusia-Ucrania, con otras guerras potenciales, con lo que pasa en Israel, con los reacomodos que ha habido en las cadenas de valor, con esa tendencia de Estados Unidos a nearshoring desde México, cosas de este estilo, pero digamos, de alguna manera, en el caso específico de Colombia, lo que ha venido ocurriendo en los debates de Junta es que se empieza a sentir que hay más capacidad de medir el riesgo.
tengo que decirlo con nombre, lo que se consideraba riesgo de que las cosas salieran mal en cierta medida, cada vez más se vuelve claridad de que sí, en efecto están saliendo mal. Ya no es el peligro de que salgan mal, sino dependiendo del sector, de la industria, de la empresa en particular, digamos que ya empieza a haber situaciones específicas en donde es evidente que las cosas no están saliendo bien. Sin embargo, desde el punto de vista de órganos de decisión, de juntas directivas, de juntas de socios en la propiedad de las empresas familiares, esto puede ser una buena noticia porque muchas veces es más difícil tomar decisiones cuando no se sabe qué viene que cuando ya se sabe de qué tamaño es lo que viene. Y eso es un poco el tipo de debate que vengo viendo en distintos grupos que atendemos. Déjame complementarte allí, Luis Carlos. Evidentemente, yo creo que en mi caso fue similar. Vimos el año pasado no solamente, digamos, a nivel Colombia, sino prácticamente en muchos países de Latinoamérica, donde estaba el progresismo ingresando de una manera muy fuerte, como un caos. Y ante este caos no sabíamos si era el cambio de modelo económico, que no sabíamos cómo iba a suceder en los diferentes países. Tengo que comentarles pues que yo estaba en México, en Venezuela, bueno, aquí mismo en Colombia, estuve también en Ecuador y hemos pasado por diferentes dificultades al enfrentar estos gobiernos con una situación de altísimo caos, lo que nos hacía casi que hacer juntas tipo pandemia, casi que semanales para ver cómo llevamos. Hoy en día tengo que decir lo mismo que tú, hay mucho más claridad de que el próximo año va a ser malo, no va a ser, no va a ser el año en donde tengamos una situación empresarial donde la saquemos por el estadio. Va a ser años donde tenemos una dificultad en las tasas de interés en todo el mundo, los temas inflacionarios que no cesan. Entonces, pues pretender que nos vaya bien a todos el próximo año no en algunos sectores muy específicos. Ahora bien, ante esta incertidumbre que creo que tenemos, hay menos incertidumbre que un año, que hace un año. Podemos tener un sector con una situación de complejidad como la llama Snowden, donde pasamos de un sector caótico a un sector, a un mundo más de complejidad, pero podemos utilizar herramientas de la complejidad que ya podemos, si quieres, empezar a conversar un poco sobre esto, Luis Carlos. Entendiendo esta situación, a mí me gustaría conversar un poco cuáles son esas estrategias que han implementado en tu caso familias empresarias o otro tipo de instituciones para reducir o convivir con esta complejidad. Y yo después te complementaré. Basado en lo que hemos vivido nosotros en la firma, atendiendo distintos sectores, atendiendo firmas, empresas de distintos sectores, digamos que hay distintas reacciones. Hay algunos sectores que están tremendamente complicados. Seguramente ustedes saben la venta de vehículos, lo que ha caído, la venta de vivienda, lo que ha caído. Hay empresas que están atravesando momentos realmente muy complejos. Hay otras, curiosamente, por ejemplo, en el sector salud, en donde uno puede en un momento dado reaccionar constructivamente en un entorno, digamos, político y macroeconómico complejo, en un entorno muy marcado por una reforma a la salud que está buscando cambios muy drásticos. Surgen oportunidades, por ejemplo, en el tema de prestación de servicios de salud para poblaciones marginadas, o modelos de salud más basados en prevención y en detección temprana que en atención de enfermedades. En ese tipo de situaciones, de alguna manera, los empresarios tienen ese talento maravilloso que les envidio de lograr acomodarse a lo que está demandando la sociedad para buscar que sus modelos de negocio brillen en atender esas necesidades que la sociedad les marca. Tal vez lo más difícil es acomodarse a un gobierno que de alguna manera considera que las utilidades de los empresarios no están bien, sobre todo en ciertas actividades que son necesidades como la salud, como el transporte, como servicios públicos, incluso bancos. En ese momento, planear tratando de ser un privado que tiene éxito y da utilidades
cuando uno mismo sabe que la filosofía desde el gobierno es evitar que eso ocurra, pues se vuelve particularmente retador. Desde el punto de vista de estrategia, hemos visto algo de inversión en Colombia, debo decir que más defensiva que de crecimiento. Inversión, quiero decir, cuando uno es empresario y tiene un patrimonio en Colombia y ya está jugado y ya está operando, de alguna manera lo que uno tiene que hacer es buscar que ese patrimonio quede blindado y que aguante el temporal. Ojalá el temporal no dure demasiado, pero que aguante y puede hacer inversiones buscando integración vertical, integración horizontal, buscando fortalecer el portafolio de lo que ofrece para enfrentar mejor estos años, digamos, de temporal. Y por último, tal vez la estrategia más marcada, que ya venía ocurriendo desde antes, pero que se ha acelerado, es pisar otras geografías, porque muchos grupos empresariales familiares tenían concentrado de todas maneras muy buena parte de su patrimonio en el país. Y creo que de alguna manera ha habido una invitación a acelerar el pisar otras geografías. Dentro de esas otras geografías, pues hay países como muy evidentes como Ecuador y Perú, que son evidentes, pero tampoco son tan fáciles. O sea, invertir en Perú y tener éxito, invertir en Ecuador y tener éxito no es tan obvio. Y hay otros, en particular México, que empiezan a verse particularmente bien porque tienen mercado, tienen tamaño, tienen, digamos, muchos elementos de competitividad similares a Colombia, pero tienen la gran ventaja de tener el mercado de Estados Unidos al lado, que al menos de momento está siendo un jalonador de esa economía muy importante. Bien, Luis Carlos, voy a complementar un poco lo que nosotros hemos vivido. Lo voy a decir en otras palabras. La primera es que en la mayoría de juntas pasamos de junta directiva con las familias a los consejos de socios del patrimonio familiar. Esto ha sido fundamental, sentarse en petit comité con algunas de los representantes de las ramas de las diferentes familias que consolidan un grupo empresarial familiar y sentarnos a hablar de una matriz que hemos creado basándonos, digamos, en la lógica de Markovich, el premio Nobel, que hacía que repartir un poco en una matriz de riesgo lo que es rentabilidad versus riesgo. Lo que pasa, a diferencia de esta teoría que es medir la volatilidad de la rentabilidad de la acción, nosotros lo que hacemos es pedir la percepción del riesgo que tiene cada uno de los accionistas sobre las diferentes unidades de negocio y medíamos rentabilidad promedio de cada uno de esos negocios que tiene la familia. Lo que nos encontramos es que la mayoría de las familias tienen una curva de indiferencia muy mal elaborada. ¿Qué quiero decir con esto? Muchos de ellos hoy en día tienen riesgos altísimos con bajas de rentabilidad, porque no se ha profesionalizado el manejo del patrimonio familiar. Entonces, estas herramientas que nos dieron en la discusión del Consejo de Socios, que fue la discusión de cómo diversificar el riesgo y cómo buscar digamos, tener un riesgo calculado en los países latinoamericanos y cómo empezar a irse a países donde teníamos menos riesgos en moneda dura, de manera que el riesgo general de la familia o la percepción del riesgo fuera moderado con una rentabilidad adecuada para el tipo de patrimonio que se tenía. Este tema que ya les estoy hablando, que estamos hablando de familias que ya llevan muchos años lo haciendo, nos ha generado una gran capacidad de tener tranquilidad, no dormir intranquilos, porque cuando uno tiene un patrimonio jugado en un país donde tienes el 100% de tu patrimonio en el sector de la construcción o en el sector salud o en el sector de utilities, pues uno va a estar muerto del susto de que un día de mañana le hagan una expropiación, como ya me pasó en Ecuador. A mí me pasó en Ecuador eso con una familia y afortunadamente habíamos empezado a gestionar el tema de blindaje patrimonial. Entonces, esta herramienta es fundamental. Y la segunda, para complementar, Luis Carlos, esto, es el tema que el análisis de riesgo es un tema absolutamente importante y utilizamos en la otra herramienta que son las matrices de riesgo para calcular la severidad.
¿Qué es eso? Medir la probabilidad de ocurrencia de un riesgo. ¿Será que la expropiación se puede dar? ¿Qué probabilidad de ocurrencia te da eso? Eso es diferente en todos los países, es diferente en Colombia, en Ecuador, es diferente en todos los países. Y por el otro lado, pues la materialidad del riesgo. Si tú estás diversificado, pues la materialidad es inferior y dependiendo de dónde estás, pues la probabilidad de ocurrencia es alta o baja. Y tú ya empiezas a hacer estrategias de mitigación de riesgo por tipo de unidades de negocio. Tanto así que viene la siguiente herramienta, que tú debes estar muy familiarizado con ella, que es buscar diversificar el riesgo con fondos de inversión de otros países, donde no ven el riesgo que uno está corriendo y si lo ven, pues lo están dispuestos a correrlo haciendo una compra calculada en unos países como los nuestros. Entonces hemos utilizado esas herramientas. Luis Carlos, no sé si puedes complementar tú alguna de ellas, pero las hemos usado con la verdad, ha cambiado y se ha profesionalizado mucho la gestión del patrimonio de las familias empresarias. Sí, nosotros hemos activado lo que llamamos el comité de inversión en varios grupos. El comité de inversión lo que busca es, digamos, tomar decisiones muy ilustradas sobre hacia dónde canalizar los recursos que tiene la organización. Una definición de estrategia que a mí me gusta mucho es estrategias donde tú colocas tus recursos. Si tú puedes hablar lo que quieras, pero muéstrame en dónde están tus recursos. Por poner un ejemplo, en la vida familiar, si lo más importante para ti es la familia, bueno, ¿cuánto tiempo estás con tu familia? ¿A qué estás dedicando tú tu vida? Si tu vida no la dedicas a la familia, no me digas qué es lo más importante para ti. En las empresas pasa lo mismo. Tienes un presupuesto, bueno, ¿a qué lo vas a dedicar? ¿Qué tipo de destinos vas a tener para esos recursos que tienes? Con los comités de inversión, esto ya es planeación desde la propiedad. Uno rápidamente decide qué tipo de inversiones y de desinversiones tienen sentido. Alrededor de eso, un consejo que doy es no tome decisiones con miedo, porque rápidamente cuando uno ve que el entorno está difícil y dice me voy a cambiar de país, me voy a ir de acá, voy a venderlo todo, destruye valor y puede destruir mucho valor. Entonces el miedo no es un buen consejero, es difícil no tomar decisiones cuando uno está sintiendo miedo, no tomar decisiones sesgadas, pero eso invita justamente a tener un comité de inversión que incluya independientes que puedan poner elementos más objetivos sobre la mesa para tomar decisiones prudentes, decisiones basadas más en hechos que en miedos. Y alrededor de eso, un elemento que consideramos fundamental es, en general, uno no debería vender sus empresas. Uno no debería apuntarle a vender sus empresas a menos que haya argumentos de mucha fuerza para hacerlo. Y eso automáticamente lo obliga a uno a comprarse las empresas todos los días, a ser el mejor propietario posible para su propia empresa. Eso significa que uno debería tener valorada la empresa, tener claro que lo que está haciendo genera valor, tener la capacidad de cuestionar los resultados que no se estén dando, los planes que estén fallando, tener la capacidad de reinventarse cuando eso sea necesario. De forma tal, nosotros lo llamamos estar due diligence ready, que es como cuando entre cualquier posible inversionista a analizar mi empresa, tiene que encontrar la empresa en el mejor estado posible. Y eso lo que genera es que si yo quiero hacer un negocio con alguien, vendiéndole la empresa algún día, tiene que ser porque realmente está pagando supremamente bien para quedarse con la empresa. De resto, me estoy basando en generar el mejor plan posible, en gestionar el valor de la mejor manera posible. Dentro de eso sí existe claramente en el entorno actual un amplio espectro de oportunidades de fortalecer el capital, invitando inversionistas para volver realidad ciertos planes o ofreciendo a la empresa a inversionistas que puedan encontrar mucho valor en la empresa que uno tiene hoy. Existe, está ocurriendo. No hay que vender la empresa nuevamente a gente que pague poco. Hay que venderle la empresa a gente que valore mucho, que entienda que comprando la empresa de uno puede generar muchísimo valor, un valor muy elevado. Es la única advertencia. Sí, tal vez complementándote allí, mira lo interesante que estamos pasando de un lenguaje de empresa familiar a familia empresaria, donde en estos últimos años
más que, digamos, proteger ese legado familiar en una empresa familiar, estamos pasando a proteger el patrimonio familiar. Esto quiere decir que las empresas hoy en día pues se tienen que vender al mejor postor y utilizar ese patrimonio para preservarlo, usufructuarlo, pero seguir haciendo negocios y seguir gestionando el patrimonio en los diferentes riesgos posibles. Entonces, es muy interesante, tal vez otro aprendizaje, Luis Carlos, es que todos los miembros de una familia tienen diferentes propensiones o aversiones al riesgo. Yo he encontrado, usualmente los que hacen cabeza del patrimonio familiar son propensos al riesgo. Los que están, gente como yo soy más adverso al riesgo porque soy profesor y consultor, no es como mi hermano que es propenso al riesgo. Entonces, pero tenemos que estar juntos en el patrimonio. Tenemos que encajar todos en el patrimonio. Entonces, la estrategia patrimonial que estamos hablando debe incluir a todos los miembros de la familia, tanto propensos como adversos. Hace unos días conversando con una familia decían, pero es que Gonzalo, yo estoy mayor, yo tengo 80 años, yo quiero dividendos. Y otro miembro de la familia más joven decía, pero tenemos que reinvertir y reinvertir para las siguientes generaciones. En esas dos visiones se puede encontrar una política de dividendos adecuada, una política de endeudamiento adecuado que le genere el dividendo que está solicitando la persona que más lo necesita versus la reinversión. Y esto, conversado en los órganos de gobierno con gente independiente, ha sido un valor fundamental. No es reinvertir por reinvertir porque no podemos ser ricos pobres. Yo disculpen esas afirmaciones que yo digo, un rico pobre es el que no tiene liquidez. Y estar esperando algún día tener algo de liquidez. Tenemos que buscar los equilibrios. Y en estos momentos de alta incertidumbre, tiene que haber digamos, un claro estrategia y un equilibrio entre liquidez y reinversión. No sé tú cómo lo ves y cómo te ha pasado en tus Sí, empresas. tal vez el punto de gobierno que mencionas, o sea, hemos hablado varias veces contigo y tenemos publicaciones sobre eso. Las familias crecen y dos fundadores que vienen de una empresa recién fundada rápidamente son dos fundadores y 3 hijos, y hay que alimentar a 5 bocas, y los hijos tienen esta costumbre de buscar pareja y después tener hijos. Desde 5 pasamos a 8 y de pronto de 8 pasamos a 14 personas. Y cuando ya hay nietos, puede haber una familia que era de 2, puede ser de 14. Y eso es multiplicar por 7 el número de bocas que comen de la familia. Si el patrimonio no tiene la vocación de crecer, llega un momento donde esto colapsa, digamos, donde esto no funciona. Entonces, la planeación patrimonial se vuelve clave. La venta de la empresa, como dije hace un rato, uno no tiene la vocación de vender la empresa, pero uno tiene la obligación de, como dice Harvard, de saber cosechar. Y cuando uno tiene una empresa que vale 100 y pasa a alguien y le dice, le ofrezco 200, hombre, eso es una forma de hacer crecer el patrimonio, y es el patrimonio de toda la familia, y eso puede ser estratégico para lograr el objetivo de crecer como familia alrededor de los negocios. Entonces, la planeación patrimonial se vuelve fundamental. Tenemos que tener claro qué tenemos, cuánto vale, si lo que tenemos hoy y lo que vale es lo que queremos, o si queremos reconfigurarlo. Y tenemos que tener una estrategia clara que nos permita saber si alguien se acerca a comprar, en cuánto sí le venderíamos. Y tiene que ser un número muy bueno para que lo hagamos. Si no lo es, nadie nos está obligando a vender. Todo eso aterriza en unas políticas desde la propiedad, digamos, desde la holding, que uno irriga abajo en las empresas, hablando de qué riesgos quiere correr, hablando de cuánta liquidez espera recibir en la holding, hablando de qué tipo de reinversiones está dispuesto a promover y cuáles claramente no quiere, para poder lograr los objetivos que desde arriba se ha propuesto la familia. Sí, Luis Carlos, tal vez y siguiendo con el tema de herramientas, nosotros desde pandemia pues hemos construido en casi todas las juntas directivas, podría decirlo yo, una herramienta fundamental que es la planeación por escenarios. Yo creo que no podemos perder la costumbre de hacer esos escenarios, ¿no?
Esos escenarios para nosotros han sido fundamentales pedirle a la administración que nos lleve a la junta directiva o al consejo de socios, dependiendo de donde esté la inversión que estamos hablando, esos escenarios que son factibles que sucedan en este momento de la historia de nuestros países, ya sea, por ejemplo, un crecimiento o un decrecimiento del Producto Interno Bruto con un estallido social o no estallido social y colocarle un porcentaje de ocurrencia al evento. Y esos escenarios construirlos muy juiciosamente con números y con, digamos, con todo el plan de negocios y económico en cada escenario. Yo sé que eso hay un trabajo fuerte detrás. De hecho, pues Luis Carlos, yo he aprendido mucho de ti de eso, que en cada escenario tenemos que tener las variables claves y creo que eso que hemos hecho nos ha permitido tener, como diría Sayonara, una elección, una capacidad de movilidad en el momento que nos llega al escenario. Cuando yo quiero contarles esto, cuando ya en el sector energético nosotros teníamos previsto que iba a llegar pues una posibilidad de un gobierno de izquierdas, sabíamos que el primer sector que se golpea es el sector energético. Era obvio, es un utility y la gente quiere ir a buscar precios bajos y que los empresarios ahí no ganen plata y son los malos del paseo. Y empezamos a ver un país que era Ecuador. Y nos fuimos a Ecuador a hacer, en ese momento ya no estaba Correa al frente, y invertimos en Ecuador. Y esas inversiones han sido realmente increíbles. Entonces, un poco a lo que voy, no sé si la planeación por escenario llevado hasta un presupuesto con los drivers, también si nos pudieras comentar cómo lo has vivido tú, sería muy importante. Sí, pues el tema riesgo, digamos que todo lo que yo sé de finanzas se resume en muy pocos conceptos. El primero es, yo siempre digo cuánto invierto, el segundo es cuánto gano y el tercero es riesgo. Y de los tres, el que más pesa hoy en día es el riesgo. Digamos que el que diga hoy que planeó hace 5 años, hace 10 años, una pandemia, está mintiendo. Y lo que vino después de la pandemia era imposible de predecir. Entonces, las organizaciones, en efecto, como dices tú, tienen un listado de riesgos, de probabilidades de esos riesgos, de severidad de esos riesgos, tienen planes de contingencia para esos riesgos, pero se ha complementado eso con planear cualquier cosa. Planear cualquier cosa. La ciencia ha avanzado mucho. Hoy en día el ser humano es capaz de predecir con mucha precisión el número de terremotos que va a haber en el planeta en un año, pero le queda imposible saber en dónde van a ocurrir y cuándo. Entonces, decir que en Bogotá va a haber un terremoto, sí o no, este año, no se sabe. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Uno tiene que prepararse por si hay uno. No puede predecirlo, le queda imposible predecirlo. Hay cosas que las cifras no muestran. Entonces, eso pasa con una pandemia, eso pasa con una guerra Rusia-Ucrania, eso pasa con una cantidad de cosas que uno no logra predecir como empresario. Sería demasiado costoso listar todos los eventos que pueden ocurrir y tratar de medir su probabilidad. Lo que uno hace entonces es, en los presupuestos, uno se casa con un escenario de presupuesto, pero mueve variables en el presupuesto y dice, oiga, espérese, venga, ¿qué pasa si por alguna razón hay una recesión y se cae el volumen de ventas? ¿Cómo vamos a reaccionar ahí? ¿Vamos a recortar gastos? ¿Vamos a recortar costos? ¿Vamos a sacar nuevos potenciales de ventas con nuevos productos, nuevos mercados, nuevos perfiles de clientes? ¿Vamos a bajar precios? Cuénteme cuál es la reacción. ¿Qué pasa si hay una devaluación mayor? ¿Qué pasa si en algún momento el dólar se pone a 6.000 pesos? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si? Eso es lo que en Estados Unidos llaman el what if análisis. Analíceme qué pasa si, qué pasa si, qué pasa si y muéstreme la reacción. Se ha vuelto muy común para el próximo año acompañar el presupuesto con ese tipo de análisis que le permite a uno saber que si viene un golpe inesperado, la empresa tiene cómo absorber el golpe. En las empresas que funcionan por proyectos, por ejemplo, se ha vuelto muy común hablar del modelo acordeón, donde uno dice, si me toca recogerme, me recojo, si aparecen muchos proyectos al tiempo, me expando, y los dos riesgos los tengo que planear desde hoy, porque si me salen 5 proyectos al tiempo, no puedo decir, Dios mío, yo ahora dónde contrato gente. Tengo que tener planeado dónde contrato gente para esos proyectos. Pero desde la propiedad, si bien el presupuesto es importante,
hay que acompañar esto con análisis de largo plazo. Entonces, en la propiedad es un error mirar solamente el próximo año y mirar solamente indicadores del próximo año. Uno debería tener una valoración, una claridad sobre qué variables golpean duro el valor. Dos elementos fundamentales son el EBITDA y la deuda. ¿Cómo se va a golpear el EBITDA? ¿Cómo se va a golpear la deuda de mi empresa en los próximos años? Y uno debería tener claro desde la propiedad cómo va a reaccionar si las cosas, por la razón que sea, no salen como uno está esperando. No solamente tener una proyección en un escenario base, sino qué va a pasar en los próximos años si esto no sale como yo estoy esperando, incluyendo la posibilidad de que las cosas salgan tremendamente bien. ¿Qué voy a hacer si esto sale tremendamente bien? Porque yo puedo discutir desde hoy qué tengo que hacer si tengo un exceso de liquidez. En los comités de inversión, uno tiene una cosa que llama el listado del niño Dios. Si llego a tener demasiado dinero en algún momento, no me lo puedo echar en cualquier cosa. Tengo que tener un listado de posibles destinos para esos recursos. ¿Qué haría yo con esa plata? ¿Qué tipo de inversiones me interesaría si tuviera dinero? Bien, Luis Carlos, vamos a entrar en estos minutos que nos faltan a hablar de experiencias, ojalá de éxito, y si también podemos hablar de otras, con respecto a esto que estamos comentando. Si quieres, yo empiezo digamos, con una familia con la que llevo trabajando más de 20 años, y hace 20 años hicimos una estrategia patrimonial, Luis Carlos. Desde los 15 años trabajas con él. No, pues, gracias por lo que me merezco, pero no es así, será que estoy comiendo muchos años. Pero lo que hicimos con ellos hace 20 años fue hacer una estrategia patrimonial donde ya sabíamos que Colombia era un país donde habíamos gestionado o se había gestado el patrimonio familiar, pero que ellos de alguna manera querían diversificar el riesgo país y tener el 50% de ese riesgo por fuera del país. Así se hizo, y lo más interesante, que es por eso les voy a contar esta historia, fue dejar una liquidez de aproximadamente el 10% de manera inalterada de todo ese patrimonio a muy bajo riesgo, y ellos lo decían así, un poco por utilizar o dejar una caja que nos ayude en momentos de alta dificultad. Entonces, un poco, pues esa estrategia patrimonial incluía diferentes sectores, diferentes países, para que ese riesgo fuera un riesgo moderado, y todos, como les estoy diciendo, de diferentes propensiones o aversiones al riesgo estuvieran incluidos. Logramos hacer eso, y la historia es muy interesante porque este año nosotros habíamos dicho que ese fondo de liquidez no lo íbamos a usar sino para la familia, para un evento catastrófico de la familia, pero miren lo interesante, y es donde a mí me interesa como resaltar esa capacidad del empresario, especialmente de todos los países, porque yo creo que todos aman su país, y muchos creen que es que nosotros los odiamos y que nosotros lo único que queremos es enriquecernos, y que los malos del paseo, que es el lenguaje que ahora se están viviendo en todas partes, es todo lo contrario. Esta gente tomó esa liquidez que tenía y la colocaron en el sector del negocio porque no están llegando los subsidios de construcción, y entonces no había liquidez en la compañía, y si no se colocaba esa liquidez, pues muy probablemente los empleados habían quedado sin todo, pues ese empleo durante tantos años de construcción de una familia empresaria. Entonces lo que hicimos fue, de manera consciente, traer esa liquidez que no la hubiéramos tenido si no hubiéramos hecho la estrategia patrimonial. La traímos, hicimos soporte del negocio, pero para ello lo más importante era que la gente tuviera una capacidad de seguir con sus empleos. Y es donde yo quiero resaltar de nuevo que nuestros empresarios realmente son la espina dorsal de una economía, y lo que tenemos es que crear más empresas y generar más empleo. Entonces, esto es parte de esos casos de éxito que si no tuviéramos, porque ya había una estrategia patrimonial, no hubiéramos tenido, hubiera sido diferente. No sé si tienes alguna otra experiencia, Luis Carlos, de éxito también que pudieras comentar. Sí, estaba pensando entre dos grupos. Voy a contar una de una empresa que estaba creciendo al 25% cada año, y ya, digamos, el manager owner, el manager owner es como el propietario, el owner, pero que está liderando el management, que está liderando la compañía, ya no dormía. O sea, era un tema
había WhatsApps que nos cruzábamos a las 3 de la mañana, un domingo, vacaciones. El 24 de diciembre, a la hora de Navidad, nos cruzábamos WhatsApp sobre el negocio. Y arrancamos un proceso en un momento dado. Pues el tema era muy simple: si crecemos el 25%, 5 años más, esto va a ser el triple de grande, y si hoy no das abasto, imagínate donde esto es el triple de grande, te me vas a infartar. Y logramos hacer dos cosas: mejorar la tecnología dentro de la compañía para tener control y poder delegar, y segundo, logramos una sucesión directiva exitosa con un gerente de muy buen perfil. Nos fue muy bien en ese proceso. Y salió un crack, nos trajimos a Messi al equipo, y eso ayudó, una mente abierta tremenda por el lado del empresario, y el empresario empezó lentamente a ascender hacia un rol mucho más de propietario que de director de la empresa, y empezó a promover innovación, a promover nuevos, digamos, emprendimientos, a generar nuevas empresas en el grupo, y empezamos a generar desde arriba ya una política de propiedad en donde existe un bolsillo de liquidez, un bolsillo inmobiliario, un bolsillo de negocios. Siguió muy concentrado en el negocio que maneja la familia, no quiere entrar en negocios que no son, digamos, parte del know-how que tiene la familia, y empezamos a internacionalizar. Y armamos un plan para pisar en otros países. Al comienzo un plan lento y pausado. Últimamente, en el último año, ha sido bien intenso porque se decidió acelerar la internacionalización, y estamos comprando compañías en otros países para pisar en varias geografías y diversificar el riesgo patrimonial. Y algo bien interesante es que arrancamos de un tamaño no tan grande, y hoy en día tenemos un tamaño bastante considerable, con un grupo de varias empresas y con una planeación desde la propiedad tremendamente clara, en donde se le dan, digamos, mandatos claros a las juntas directivas de qué quiere uno y qué no quiere uno que ocurra en esas empresas, cuánta deuda quiere uno que haya, qué nivel de resultados se espera para el nivel de riesgo que está corriendo la familia propietaria, qué actividad no quiere, qué tipo de riesgos no quiere asumir. Y está funcionando, hasta el momento está funcionando bastante bien en un entorno muy adverso, un entorno particularmente adverso. Estamos cerrando un año estupendo, con muy buenos resultados y con un potencial gigante para los próximos años, según la valoración. Ok, déjame contarte ahora un caso un poco extraño, diferente, porque las familias no todas empezaron hace 20 años o hace 10 años, como debe ser el caso que tú estás comentando, que la conozco o los conozco también, sino les quiero comentar que algunas familias empezaron hace poco su estrategia patrimonial y de diversificación de riesgo, pero los agarró en un momento inadecuado. Pero es muy interesante lo que sucedió. Con esta familia empezamos hace 2 años la estrategia patrimonial y decidimos, pero más por el susto de que iba a colocarse muy seguramente un gobierno progresista. Esa fue la intención de ellos, de sacar parte del patrimonio en ese momento en donde empezó a suceder esto. Se sacó un dinero incluso en un momento donde el dólar estaba altísimo, pero sacamos el dinero. Lo interesante es que cuando se hizo toda la estrategia patrimonial, se pensó en hacer la holding, se nombró a un hermano presidente de la holding, los otros hermanos gerentes de las posibles unidades de negocio. Vino una situación que es que se cayó el mercado por la que la subida de tasas de interés para otro lado, increíblemente difícil, que las ventas se cayeron 50%. ¿Qué pasó en la junta directiva? Que estamos varios independientes, inmediatamente dijimos estrategia del acordeón, como estás diciendo. Tuvimos que hacer reducción todo lo que pudimos en enero y febrero de este año, pero inmediato, es que no lo pensamos 2 veces, hicimos la reducción. ¿Qué fue la discusión con la familia? Oye, estamos súper endeudados a una tasa de interés muy alta, ¿qué hacemos con la plata si tenemos una plata afuera? Y tuvimos que aplazar nuestra estrategia de diversificación, tuvimos que traer la plata, pagar el endeudamiento, bajar los intereses de manera que pudiéramos salvar el negocio central. La reflexión es muy clara: sin patrimonio no podemos hacer una estrategia patrimonial, entonces teníamos que salvar el negocio central, darle tiempo para que funcione,
para volver en unos años a insistir en la estrategia patrimonial. O sea, esto no es un caso de éxito, es un caso en donde tenemos que vivir y ir en el día a día de una situación adversa, pero hay que mantener y salvar un negocio central. ¿Comentarios? No, válido, estrategia válida. En este momento, yo creo que lo que has mencionado tú varias veces, existe un discurso de buenos y malos, de empresarios malos que tienen riqueza y se aprovechan de los pobres, pero lo que yo veo con mucha frecuencia, muchísima frecuencia, es algo distinto. Yo veo empresarios que son capaces de jugarse el pellejo por su evento. Para un empresario familiar, la riqueza socioemocional, el socio-emotional wealth, dice la literatura, mueve mucho las decisiones. Para un empresario, dejar quebrar su empresa es muy doloroso, no solo por sus empleados, sino por toda la sociedad, por la comunidad que atiende, por los proveedores, los clientes, por su rol como empresario. Eso es uno de los valores grandes que tienen las empresas de familia, el compromiso. En un año malo, un empresario de familia se remanga y trabaja el doble. No pasa hojas de vida, no es un CEO de una multinacional que busca reubicarse en otro lado. Empuja el doble, empuja el triple y es increíble, logra liderar a toda una organización a que haga lo mismo. En la pandemia se dieron casos maravillosos de empresas que tenían que haber cerrado y no solo no cerraron, sino que los clientes les compraban para que no desaparecieran, los empleados se ponían la camiseta y salieron adelante a pesar de que era imposible que salieran adelante. Entonces, nada, ahorita tenemos nosotros también un caso, tenemos dos, de gente que analiza si llevarse la empresa del país tiene lógica. Y sí la tiene. Si uno se limita a los números, sí la tiene. Pero la dificultad para tomar la decisión es el problema que puede eso causar en su gente. El problema de yo me llevo a la empresa y qué le va a pasar a la gente que ha trabajado conmigo por tantos años, ¿no? Y esto es algo que viene ocurriendo desde que tengo memoria. Los empresarios que piensan en su gente. Cuando uno vende una empresa, yo contaba hace poco que vendimos una vez una empresa y cuando ya la teníamos vendida, una de las condiciones del vendedor fue: usted se compromete, señor comprador, a no despedir a ninguno de mis empleados durante un año. Después hagan lo que quiera, pero yo necesito saber que usted les dio la oportunidad y los conoció. Y eso es un requisito que habría podido tumbar el negocio, pero forma parte de lo que pasa en la mente y en el corazón de los empresarios. Y eso, oiga, aquí hay gente que ha empujado conmigo y yo no quiero que queden simplemente de un momento a otro en peligro sin que yo haya tratado de ayudar. Sí, Luis Carlos, me gustaría complementarte este tema del capitalismo consciente como si fuera una novedad. Yo lo viví con Jorge Carulla Soler, siendo muy jovencito, conocí un gran empresario que era socialmente responsable. Estas familias empresarias son capitalistas conscientes y yo quiero resaltar que desde que trabajo con ellas no encuentro una familia que no tenga esa conciencia social y que no es un tema de que vengan, nos llevamos el patrimonio para dejar el país en cero, sino es: quiero diversificar el riesgo para estar yo bien, estar yo fuerte y seguir fortaleciendo. Richard acaba de escribir en el chat, gracias Richard, y saludos. Acaba de decir: desafortunadamente solo pensamos en este tipo de estrategias cuando hay una amenaza próxima e innegable, lo que se traduce en un riesgo materializado y la reacción tiene un alto porcentaje de fracaso. Estoy muy de acuerdo, aunque no solo pensamos cuando viene la amenaza, no sé, tú manejas muy bien el tema, Gonzalo, de pronto para comentar. No solo pensamos en esto cuando ya ocurre, ¿no? Es parte de lo que nosotros promovemos justamente cuando trabajamos con familias empresarias, es estar listos desde antes. Sí, hay una cosa que es el tema de formación de propietarios desde tiempo atrás, es que los hijos aprendan sus deberes y responsabilidades y derechos de ser propietario de empresa. Lo que pasa es que nos metemos en el día a día en el negocio central y se nos olvida que hay un patrimonio que tenemos que gestionar y que tenemos unos deberes como propietarios. Entonces, aquellas familias que han logrado entender
que los hijos, independientemente de su carrera, médico, psicólogo, cantante, lo que sea, es responsable con su patrimonio, estas personas logran entender muy rápidamente que tienen que tener una estrategia patrimonial que dura por siempre. Son estrategias que uno las visualiza y las va haciendo con el tiempo. Ahora, evidentemente, si a mí me agarra un día para otro y me dicen, Gonzalo, necesito hacer una estructura holding para brindar el patrimonio del próximo año, pues yo le voy a decir, too late, ¿no? Es un poquito tarde, se puede hacer, pero es un poquito tarde. Si es solamente con el objetivo de corto plazo, eso no funciona muy bien. Pero tiene un punto ahí, Richard. Comprar el seguro del carro cuando uno ya se estrelló es un poco tarde. Entonces, parte de lo que defendemos nosotros justamente es, oiga, venga, organicemos todo desde hoy para el futuro. Pero no es organicemos todo desde hoy para hoy. Es muy difícil. Las decisiones en junta cuando uno no ha sido organizado es tremendamente complicado, digamos, hacerle frente a una ola como las que han venido. O sea, si uno no se preparó para una caída en ventas y está en el sector de vehículos, hay un sesgo, Richard. Los empresarios están entrenados para creer a ciegas. Y funciona, ¿eh? Si no creyeran a ciegas no prosperarían como prosperan. Y los gerentes creen a ciegas y defienden su plan de negocios y cada uno dice que su negocio es lo más bonito que hay, que es un negocio único, que es que usted tiene que entender mi negocio porque eso es muy difícil de entender. Yo ya lo entendí, pero los demás no lo entienden y se juegan todo por ese negocio. Pero ese creer a ciegas es tremendamente peligroso. Entonces, como parte de las buenas prácticas de gobierno que nosotros promovemos, tener sentados personajes independientes que opinen y que muestren, no comité de aplausos, sino que muestren otros puntos de vista y que señalen riesgos que uno no ve y que señalen cosas que uno tiene que proteger desde hoy para el futuro, se vuelve muy valioso, muy, muy valioso. Ahí es donde uno logra realmente, digamos, sembrar protecciones para futuros difíciles. Si uno no lo hace, es muy complicado. Ya cuando se vino el tsunami, decir ya sé, tengo que protegerme de un tsunami, es tarde, es tarde. Muy bien, Alberto, creo que quieres conversar o guiar un poco los 15 minutos que nos hacen falta. Sí, que quería avisarles, de hecho, que ya es hora de terminar. Pues, podríamos estar con ustedes conversando horas y horas de todos estos casos tan interesantes, pero me gustaría dejar unos minutos por si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre algún sector empresarial, cómo ven el tema para el próximo año en algo en particular, o si tienen alguna duda específica, aprovechar estos pocos minutos que nos quedan. Pueden utilizar el chat, como ya lo hizo Richard, a quien agradecemos su comentario, o Leonardo levantando la Moreno mano. En este levantó la mano. momento Leonardo la acaba de levantar. Adelante, Leonardo, por favor. Hola, Gracias. Leonardo. Hola, estimado Gonzalo y Luis Carlos, ¿cómo van? Bien, Eh, Leonardo, ¿cómo estás? Qué bueno verte. gracias. Preguntarte, Gonzalo y Luis Carlos, y abusando un poquito, me desvío, pero ¿cómo pudiéramos extrapolar y qué aplica y qué no aplica para una estrategia de patrimonio personal, ya no familiar ni corporativo? Ante el mismo entorno en el que estamos viviendo, que aplique, pues entiendo la diversificación, riesgo país, devaluación, etc., etc., pero de pronto si pudiéramos hablar de algún caso en este momento, recomendaciones, etc., etc. Yo si quieres salto y tú complementas que tú sabes mucho el tema también. La pregunta siempre, Leonardo, cuando uno va a hacer una estrategia es cuál es el objetivo, ¿no? Entonces, no hay una sola forma de reaccionar para planear el patrimonio familiar o el patrimonio personal, digamos. Hay un par de elementos que uno debería preguntarse, pero el primer elemento es yo qué pretendo de este patrimonio en la vida. Hay una forma de planear el patrimonio personal que a mí me ha gustado siempre mucho y es arrancar por cubrir los últimos años. Si uno cubre las necesidades de cuando tenga 80 años, 70 años, 60 años, 50 años, llega un momento donde cubre el resto de la vida. O sea, tú cumples 45 años y ya cubriste de 50, 60, 70, 80, 90, dices ya tengo cubierto financieramente el resto de la vida.
el resto lo puedo arriesgar distinto. Entonces, con esa lógica, hay gente que planea mucho, digamos, ese primer paso para lograr después hacer inversiones ya más arriesgadas. Y esas otras inversiones, digamos, tienen mucho que ver con dos posibilidades. La primera es, quiero hacer crecer el patrimonio. En ese caso, lo mejor es concentrarlo. No diversificarlo, sino concentrarlo. Por ejemplo, voy a arrancar mi emprendimiento, voy a correr riesgo, porque ahí es donde está el retorno alto. La segunda visión es la opuesta, es quiero proteger lo que tengo. Y ahí hay que diversificar. Lo que es muy difícil es diversificar y dar altos retornos, porque eso es tener bajo riesgo y tener mucho retorno es complicado. Entonces uno tiene que decidir qué está buscando. Si lo que está buscando es acumular mucho, tiene que arriesgar. Si lo que está buscando es proteger, tiene que diversificar. Si quieres darle tu... No, está ahorita buscando para Leonardo, pero no lo encontré aquí encima de mi escritorio, la estrategia patrimonial de mi familia, ¿no? Es decir, mi esposa y yo hace unos años nos sentamos los dos y dijimos, a ver, Gonzalo, como usted es adverso al riesgo, ¿no? Ya se los comenté, pero necesitamos hacer un patrimonio común y cómo nos vamos a poner de acuerdo en él. Entonces, esa conversación en pareja es lo primero. Yo diría que antes de que te sientes tú y después vas con tu pareja, después es un elemento fundamental. Y si ya tienes hijos grandes, no sé que en tu caso no lo es así, Leonardo, pero en mi caso sí lo era sentarnos a entender cómo hacer nuestra estrategia patrimonial. Y hicimos lo mismo. ¿Cuánto vamos a invertir en el negocio central suyo, que es la consultoría? ¿Cuánto en negocios inmobiliarios? ¿Cuánto en liquidez en el exterior? Y en nuestro caso, ¿cuánto le vamos a colocar al fondo de educación de la familia? Esto lo hicimos, le pusimos rentabilidades, le pusimos riesgo, exactamente en el mismo modelo, y así funcionamos. Cuando yo miro la estrategia que hice con mi esposa hace unos años, se me quedó grabada y hoy la tengo muy similar. Lo que sucedió fue que en pandemia nos tocó echarle mano al fondo de liquidez, pero si no hubiera tenido fondo de liquidez en pandemia, no lo hubiera logrado. Entonces, yo creo, es lo mismo, Leonardo, y excúsame, pero es exactamente lo mismo una estrategia patrimonial individual que una estrategia familiar grupal. Perfecto, muchas gracias a los dos. Bueno, hay otro comentario en el chat. Dice, riesgo legal es inminente, pero en el negocio del agro es imprescindible tener en cuenta los efectos climáticos, fenómeno del Niño. Creo que este riesgo es bien medible. Sí, el negocio del agro, no sé tu nombre, dice JLPF. Mm. En el negocio del agro, JL, digamos, Mi hay nombre, varios. perdón, mi nombre es José Luis Pastor. Hola, José Luis. José Luis Ay, Pastor bienvenido, Fernández, qué José pena. Luis. Un gusto tenerte. José Luis, un gusto. Gracias, sí. Mira, Ok. el negocio del agro, Siempre pensando en los agricultores, porque, perdona, ahí, antes de que sigas, sigue, claro, sigue. cuéntame. No, que les decía que cuando que presentaron de la economía, en donde la construcción perdió casi un 8%, el comercio también casi un 3%, el único que se medio mantiene es el agro. Y eso, claro, llevamos 3 años de, entre comillas, fenómeno de la niña, donde ha caído agua más o menos suficiente. En Colombia somos un país tropical y no más allá del 3%, máximo el 5% del área de cultivos en Colombia es bajo riego. El resto es todo con riego, pero de nunca, llamamos nosotros, o sea, mirar para arriba si llueve o no llueve. Entonces, cuando tienes un riesgo de esos tan grandes en la agricultura, ah, no tienen en cuenta el fenómeno del niño es muy grave. Entonces, esa parte es súper clave y creería que en este corto plazo, donde la economía tiene todos estos riesgos, el agro también lo tiene y uno de ellos grande, grande, es el fenómeno del niño. Sí, el negocio del agro es bien particular, José, y tienes razón, digamos, algo he conocido, yo asesoré al grupo de Papas Margarita y ellos tenían desarrollos de cultivos y tenían alianzas con agricultores de papa,
Es un sector, también asesoré a Río Paila, entonces conozco algo de cómo funcionan los cultivos de caña en el valle, asesoré a Dajabón, que es de palma, entonces también entiendo algo de cultivos de tardío rendimiento. El negocio pasa por, digamos, pasa por entender que son varios negocios. Hay un negocio que es de tierras, que es muy complejo de manejar porque hay unas condiciones, incluso de ley, que hacen que a veces los terrenos, por ejemplo, de reforma agraria no se puedan aportar, no se puedan vender, no se puedan asociar, y que lo dificulta. Hay un negocio que es puramente agrícola y hay un negocio de industria alrededor del agro. Y en realidad el negocio puramente agrícola, puro de cultivos, tiene una serie de riesgos que son tremendamente complejos. El tema climático, si bien es predecible hasta cierto punto, es de un riesgo gigante porque si el clima no ayuda uno se puede quedar sin nada. Y si uno se llega a equivocar en algo, se puede quedar sin nada. Y en Palma, por ejemplo, si el vecino no fumiga contra pudrición del cogollo, lo puede medio enredar a uno si uno se descuida. Entonces, ese tipo de cosas hacen que el conocimiento en el sector sea tremendamente importante. Y muchas veces lo que ha pasado en Colombia es que no está clara cómo hacer para poder hacer inversión en tecnología que de verdad ayude a mitigar esos riesgos. El negocio tiene unas complejidades muy grandes, muy, muy grandes, lo cual invita a pensar desde el punto de vista de lo que estamos diciendo hoy, no desde el punto de vista de estrategia empresarial. Cuando quieres hablamos de estrategia empresarial en el agro, pero desde el punto de vista de la propiedad, en herramientas como las que mencionamos hace un ratico, como las que mencionaba Gonzalo, y es, si uno quiere como familia diversificar ese riesgo y tener propiedad en otro tipo de activos para poder como familia tener una cierta estabilidad, porque está concentrando mucho el riesgo en un solo negocio. Entonces, por poner un ejemplo, los papicultores cuando empiezan a tener buenos resultados se vuelven también terratenientes. Y es posible que alrededor de eso monten industria. Los mismos palmicultores empiezan a tener no solamente la capacidad con una extractora, sino que si pueden montan refinación. Si pueden con la refinación desarrollan productos de industria ya avanzados. Entonces, eso busca diversificar riesgo, busca no depender únicamente del cultivo, sino también de otras rentabilidades de otras inversiones. Sí, solamente para complementar, hace unos días con Diógenes, que está aquí presente, estuvimos con un palmero donde él sentía que el negocio de él era de altísimo riesgo y alta rentabilidad. Inmediatamente quería invertir por fuera y la lógica era poner más hectáreas para sacarle más rentabilidad y poder hacer una diversificación de riesgo una vez vaya saliendo el tema. Entonces, el negocio es de alto riesgo, pero hay que hacer la diversificación. Hay que hacer Hay que hacer la diversificación. o al menos discutirla. Pasa algo que es lo que yo mencionaba hace un ratico. A un constructor le parece que la construcción no es de alto riesgo y a un agricultor le parece que la agricultura no es de alto riesgo porque es que están metidos, están desde adentro. Entonces siempre vale la pena tener puntos de vista complementarios de gente que no esté invertida con uno, que no tenga el patrimonio en juego con uno y que le muestre a uno otras opciones y otros caminos para darse uno cuenta un poco contrastando opiniones distintas a las de uno, darse uno cuenta de qué alternativas no tenía en mente y puede desarrollar para gestionar mejor el patrimonio de la familia. Bien, Alberto, adelante. Perfecto, ya debemos terminar, es decir, hay un último comentario que ya voy a leer, pero antes de despedirnos y avanzar con este último comentario, quiero recordarles, como vieron hace unos minutos en el inicio, vamos a tener un último programa durante este año en Legacy School of Ownership, que tiene la posibilidad de ser presencial o virtual. Se realizará el próximo miércoles 29 de noviembre. Si alguien está interesado o sabe de alguien que pueda llegar a estar interesado, pueden ponerse en contacto con nosotros y con gusto podremos darles más información. Ojalá nos puedan acompañar. Solución de conflictos en la empresa familiar. Con tres importantes expertos del país abordaremos temas en relación a la planeación de los conflictos, es decir, cómo planear
abordarlos en el momento en que se nos presenten en la empresa familiar. Es inevitable, en algún momento llegarán, algunos graves, algunos más sencillos, pero hay que tener herramientas de comunicación, de negociación desde la psicología, desde las dinámicas propias de las familias empresarias. Es importante saber que podemos trabajar en abordar esos conflictos cuando ya los estamos em, enfrentando, o sobre todo cómo poderlos planear. Un programa muy interesante con método del caso, con taller. Espero que ojalá nos puedan acompañar. Finalmente, entonces voy a leer este mensaje de Richard, volviendo al tema anterior. Richard Martínez nos dice de nuevo, totalmente de acuerdo, solo piensan en función de su negocio y eso es lo que los ha hecho exitosos. Hay varias generaciones de empresarios. Los que hoy están en los 50 o más tienen la fe ciega en su conocimiento. Los más difíciles son los que han tenido la oportunidad y saben lo importante de estos temas. Hoy participo en una junta directiva de empresarios que se asociaron desde la universidad, pero difícilmente le dan el valor correspondiente a este tipo de estrategias. Y un último comentario, José Luis, siempre todo lo que se toca en Legacy School es enriquecedor. Muchísimas gracias a todos. Esperamos nos sigan acompañando. Vamos a realizar también varios programas virtuales, Alberto, presenciales, híbridos para el próximo año. Por favor, estén pendientes, también acompañándonos en las masterclass, insistiendo, por favor, inviten a sus amigos, colegas, familiares a acompañarnos. Sí, Luis Carlos, dime. no, solo una recomendación para Richard. Esto ya es desde el punto de vista de quien participa en una junta. Uno tiene que tener mucho cuidado de estar en juntas que tengan la vocación de construir todos en la reunión, digamos, porque estar en una junta que es un problema, es contagioso. Si se arma un problema en el futuro, uno como miembro de junta es responsable del problema que se arme, ¿no? Entonces, si uno está proponiendo cosas y cosas y cosas y ve que lo que uno propone no vuela, es responsabilidad de uno darse cuenta de si realmente esa junta es para uno o si es mejor estar en otra. Entonces, ponle mucha atención a eso. Ser miembro de junta es un tema complejo, es un tema de mucha responsabilidad y es importante sentir que la junta tiene vocación, digamos, de construir en conjunto un futuro, que es la función principal de una junta. Si no es así, si la junta es una lucha para lograr que algo se haga, es mejor a veces hacerse a un ladito. Fantástico. Bien, muchas gracias. Ya No tengo más para comentarios. Quería agregar solo algo más, discúlpame, como lo estaba diciendo hace un momento, por favor estén pendientes de su correo, de su chat, estaremos invitándolos a los demás programas del próximo año, pero también a que conozcan la certificación que está lanzando Icontec en los modelos de gobierno corporativo. Es un modelo desarrollado por Legacy, así que si alguno de ustedes tiene alguna empresa familiar que quiera identificar en qué nivel de gobierno corporativo está y sobre todo encontrar el plan de trabajo para fortalecerlo, se pueden acercar a Icontec o a Legacy, con gusto podremos ayudarles. También estamos lanzando próximamente una herramienta tecnológica, espero que de verdad nos puedan acompañar. Esa herramienta tecnológica nos permite realizar un autodiagnóstico de su situación en la empresa familiar, es decir, estamos realizando muchas actividades interesantes para 2024 que seguro les ayudarán a ustedes a fortalecer sus negocios y sus relaciones familiares. Un fuerte abrazo para todos, muchas gracias, que tengan muy buena tarde, buen fin de semana. Y gracias a Luis Carlos y a Gonzalo por la generosidad de compartir sus conocimientos. Vale, Que buen estén día. muy bien, Muchas un gusto. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.